Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Griso. La Gestapo, la policía secreta del Estado nazi durante el Tercer Reich, ha pasado a la historia, al igual que la soviética NKVD, que después se convirtió en la KGB, como una de las organizaciones más temidas de la historia. La Gestapo fue creada el 26 de abril de 1933 y con las funciones redefinidas por Hermann Göring. Esta organización de policía secreta estaba subordinada a las SS, la organización paramilitar dirigida por Heinrich Himmler. El primer director que tuvo la Gestapo fue Rudolf Diels y fue dirigida desde 1936 por Reinhard Heydrich hasta su muerte, tras el atentado de Praga en 1942. Tras Heydrich y hasta el final de la guerra, la dirección corrió a cargo de Heinrich Müller, que supuestamente murió durante la batalla de Berlín, aunque su cadáver nunca fue encontrado. La función de la Geheimdienstpolizei, o Policía Secreta del Estado, que por eso se contrae en Gestapo, era la de investigar y combatir lo que se consideraba como tendencias peligrosas para el Estado. La Gestapo tenía total libertad y autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques criminales contra el Partido Nacional Socialista y el Estado. Cuando pasó el control a las SS, la Gestapo actuaba como una organización hermana del Servicio de Información de las SS conocido como SD, que a su vez pertenecían a la Oficina Central de Seguridad del Reich, o RSHA. Desde 1936, la Gestapo tenía carta blanca y estaba por encima de la ley, pasando incluso por encima de las leyes de países considerados no beligerantes o neutrales, por lo que estaba eximida de cualquier responsabilidad ante cualquier tribunal. De hecho, cualquier denuncia contra esta policía secreta era totalmente inútil. Su oficina central estaba situada en Berlín, en Prinz-Albert-Straße, y era conocida por los ciudadanos berlineses como la Casa de los Horrores. Los pocos restos que quedan en la actualidad de este edificio y que corresponden a parte de lo que eran los calabozos son en la actualidad parte del Museo Topografía del Terror, en donde se muestra cómo era la vida bajo el régimen nazi y la Gestapo. La Gestapo era el departamento cuarto de la Oficina Central de Seguridad del Reich y estaba dividida a su vez en 6 grandes secciones. Cada una de estas secciones se dedicaba a distintos enemigos del Estado, como políticos, religiosos, de carácter étnico o los considerados asociales por el régimen. El grupo 4A se encargaba de los adversarios del nazismo. Era de contrasabotaje y medidas de seguridad en general. El 4B controlaba la actividad política de las religiones y se encargó precisamente de las deportaciones de los judíos. Y el 4C controlaba las detenciones preventivas, la prensa y los asuntos del partido nazi. El grupo 4D era el que se encargaba de los territorios ocupados y los trabajadores extranjeros en Alemania. El que se encargaba precisamente del contraespionaje era el 4E. Y el último grupo, el 4F, gestionaba la policía de fronteras y la policía de extranjeros que se encargaban de los pasaportes y tarjetas de identidad. Pese a ser una de las organizaciones más importantes del terror nazi, era relativamente pequeña. En su punto más álgido, en 1944, llegó a tener unos 32.000 miembros, de los que la mayoría de ellos eran antiguos policías. En el caso de los jefes de la Gestapo, estos eran auténticos nazis, con carreras universitarias que en muchos casos eran hasta doctores en Derecho. El hecho de que fuera tan temible, a pesar de ser relativamente pequeña, se debe, entre otras cosas, a la delación de los que, digamos, podían ser buenos alemanes. De hecho, menos de un año después de que se creara, se promulgó una ley que invitaba a denunciar cualquier comentario que fuera contrario al régimen o que fuera considerado subversivo o derrotista. Con esto, casi cualquier alemán se convertía automáticamente en un agente encubierto de la Gestapo. Entre las denuncias que se solían hacer las había de todo tipo, y quien denunciaba podía ser desde una novia despechada hasta el hijo que denunciaba a sus padres, pasando incluso por un vecino envidioso. De hecho, según los archivos de la Gestapo, alrededor del 80% de las denuncias eran realizadas por hombres.
Tras la denuncia, se detenía a la persona denunciada y ésta podía ser retenida durante 10 días, sin que se les presentara ningún cargo. Y mientras tanto, eran sometidos a interrogatorio. Durante estos interrogatorios, y teóricamente en presencia de un médico, podía recibir 25 azotes con una caña de bambú. Aunque los métodos de interrogatorio podían ser leves, como simples amenazas hacia la familia, o mucho más duros, como el ahogamiento, descargas eléctricas en los genitales o incluso la privación prolongada de sueño. Tras haberse presentado los cargos, el detenido podía ser puesto en lo que ellos llamaban custodia preventiva, una denominación que ocultaba que los encarcelamientos se podían realizar sin ningún tipo de procedimiento legal y que podían ser directamente enviados a un campo de concentración. Tanto es así que en muchos casos el prisionero era obligado, bajo tortura, a firmar un documento donde éste declaraba su deseo de ser encarcelado. La Gestapo finalmente fue disuelta el 7 de mayo de 1945 por orden expresa del general Eisenhower, y en los juicios de Nuremberg fue calificada como una organización criminal. Pero muy pocos agentes fueron juzgados, y muchos de ellos formaron parte de la policía de la Alemania de posguerra, y hasta pasaron a formar parte de la CIA o el KGB. Solo uno de los altos cargos fue condenado a muerte. Fue Adolf Eichmann, el organizador de las deportaciones de los judíos. Pero fue en Jerusalén, tras ser capturado por un comando del Mossad israelí en Argentina en 1960. Esto fue muchos años después de los juicios de Nuremberg. Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que dale un me gusta, suscríbete y compártela. Más historias como esta las puedes encontrar en elcajondegrison.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.